Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Hoy hacía bastante tiempo que no nos comunicábamos con el gran Jorge Sanz, académico de la Universidad del Desarrollo y analista internacional. Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Álvaro, Constanza, qué gusto saludarlo. Sí, harto tiempo, ¿eh? Sí, había pasado su buen tiempo y la verdad que hoy día es justo el día porque entiendo que está preparándose la ofensiva por aire, cielo y mar, y fundamentalmente la ofensiva terrestre por parte de las tropas israelíes para invadir Gaza. No sé si mientras estamos aquí en el programa eso habrá ocurrido o no, pero algunos decían que podía ser en estos días la invasión israelí a Gaza. Estimado Jorge, ¿pasó o no pasó todavía? Todavía no ha pasado y pienso que sería un error del ejército israelí entrar a un espacio tan complicado, tan compartimentado, tan difícil, tan saturado, sobradamente poblado. Eso. Que si entra el ejército con la potencia que tiene, con la fuerza que tiene, eso va a traer una cantidad de muertos civiles enorme. Entonces, y además, va a ser una trampa para el ejército israelí y va a ser mucha muerte para los palestinos de la Franja de Gaza. Las características de un combate en ese territorio es muy difícil. Además, el señor Netanyahu está recibiendo muchas presiones. Hoy día en la mañana, por ejemplo, leía el propio Joe Biden que le sugería que no invadiera. O sea, le dijo, esto es un error, digamos, si lo hace. Entonces, yo pienso que es un error en lo militar, es un error político. Perdón. Sí. Israel lo que necesita desde la perspectiva del análisis, desde la perspectiva de lo académico, ¿no? Es buscar el apoyo del mundo, porque hoy día no lo tiene. Esta guerra tiene una característica tremendamente particular. Uno no se puede situar en una posición equidistante de Israel y de los palestinos. Y el mundo empieza a confundir una causa palestina, ¿no es cierto? Y empieza a empatizar con los palestinos de Gaza en particular, frente al tremendo poder que tiene Israel. Y lo fundamental es hacer la separación entre los palestinos de Gaza y Hamás. Entonces, esa separación cuesta hacerla, pero esta guerra compromete afectos, compromete visiones, compromete un montón de cosas y cuesta situarse en ese punto específico. Israel no puede ocupar todo el peso que tiene del poder contra la Franja de Gaza. Vaya a buscar a Hamás, vaya a buscarlo con otros métodos, no necesariamente con el bombardeo a la Franja. No tiene mucho, sí, tiene un sentido, digamos, pero no tiene mucho sentido a la vista del mundo. Lo que necesita son apoyos, y el presidente Biden tiene razón cuando le dice a Netanyahu que no invada, porque va a ser peor la reacción del mundo. La guerra justa de San Agustín, o sea, hace harto rato atrás, San Agustín planteaba que efectivamente una organización política tiene el derecho a defenderse, pero el mundo moderno le ha puesto ese derecho de defenderse, que aún existe, la restricción de los derechos humanos. Entonces, y en algún minuto esa delgada línea de empezar a golpear en los derechos humanos, en los derechos de las personas, es bien frágil, es bien delgadita. Mientras tanto, todos estamos impactados por el ataque de Hamás y las 200 mujeres muertas en el festival de música que había. Pero de ahí en adelante, el peso del poder que tiene Israel y las declaraciones que ha habido van impactando en la opinión pública mundial y se van confundiendo las razones por las cuales están peleando. Entonces, es muy delicado lo que está sucediendo. ¿No te parece a ti que las declaraciones de Netanyahu súper duras estaban más bien orientadas al público interno, al propio Israel, más que a seducir a la opinión pública internacional, que han sido, yo diría, caído muy mal, y eso ha generado probablemente esta empatía incluso hacia la causa de Hamás, en desmedro de la causa israelí, creo yo.
Sí, claro, y Netanyahu tenía problemas internos serios, tenía problemas con la Corte Suprema, tenía problemas con los mismos reservistas del ejército, tenía muchos problemas internos en su gobierno antes de iniciar la guerra. Desde ahí se levantan teorías conspirativas en que efectivamente, a pesar de que Netanyahu sabía que iba a pasar esto, dejó que pasara. Entonces, hay muchas cosas dándose vuelta. Pero Netanyahu logró conseguir un gobierno de unidad nacional para enfrentar el problema. Perdón. Sí. No se preocupe. Jorge, sí. Sí, viéndolo también desde una coyuntura geopolítica, ¿cierto?, de Medio Oriente, ¿cómo podemos explicar la relación o el vínculo que se genera con las potencias emergentes en esta zona, en este territorio? Hay una... A ver, antes del 7 de octubre, que fue el ataque de Hamas, Israel ya había conseguido algunos tratados y algunos acuerdos con los Emiratos. Ya estaba conversando con Arabia Saudita. Arabia Saudita es la potencia suní. Pero el que maneja todo el terrorismo chiita, todo el terrorismo árabe, digamos, es Irán, que es la otra potencia musulmana. Entonces, desde aquí se empiezan a jugar muchas cosas. Si el acuerdo que estaba llevando adelante Israel, junto con la observación de Fatah, con Arabia Saudita, iban a dejar fuera de juego a Hamas, iban a dejar fuera de juego a Irán y probablemente todo el arco chiita que involucra a Siria, involucra a Irak e involucra a Hezbollah, no necesariamente al Líbano. Entonces eran muchos actores los que salían del juego si se lograba ese acuerdo. Hamas lo echó por tierra porque Arabia Saudita dijo: después de esto conversamos, mientras tanto no vamos a conversar nada. Así es que desde la perspectiva de las potencias regionales, el que gana es Irán, porque además asume el control. Irán celebra lo que hace Hamas y además dice: no vamos a ser menos espectadores de la guerra. Arabia Saudita no ha dicho nada todavía, más allá de después seguimos conversando. La presencia de Estados Unidos en el mar Mediterráneo con estos dos portaaviones y más la flota del Mediterráneo, lo que está haciendo es tratar de neutralizar la participación de Irán en la guerra. Es decir, que la guerra no salga de donde está encapsulada, sino que se mantenga encapsulada, que no se abra al resto de la región y que no participen más. Ese es el fin último de la presencia de Estados Unidos ahí. Más el discurso de que va todo nuestro apoyo, y literalmente el apoyo está ahí en la costa. Entonces, la presencia de las potencias se va a ver reducida siempre y cuando Estados Unidos mantenga la posición y mantenga neutralizado a Irán. Si Irán se sale de este intento de neutralización que tiene Estados Unidos con sus buques, la guerra se va a agrandar. Dos países más están buscando la fórmula, que también son potencias secundarias, si lo podemos llamar así. Están buscando la fórmula de que esto no se arranque. Uno es Egipto. Egipto tiene controlada la puerta de Rafah. Va a desocupar, va a abrir la puerta para que salgan los extranjeros de Gaza y la va a cerrar. Porque ya tuvo en su tiempo, ya tuvo a los que salieron de Gaza en su territorio y no los quiere tener de nuevo. Así que tiene la puerta muy cerrada. Y lo otro es Jordania. Sí. Dime. No, es que yo, ¿sabes? Tengo una duda que la pregunté a otro analista hace algún tiempo con quien te estábamos engañando. Y, quiero hacerte la misma pregunta a ti, porque, digamos, cuando inicia su ataque Hamas, ¿cierto? Que un ataque nunca antes visto por la fuerza que tuvo, porque fue además hizo algunos intentones por la costa, también en el territorio, invadió el territorio. Sí. ¿Cuál era el objetivo que perseguían? Porque evidentemente en una confrontación entre Israel y Hamas no hay militarmente ninguna posibilidad de que Hamas gane. Entonces, ¿cuál es el objetivo que ellos buscaban con haber emprendido esta acción? Para muchos terroristas, acción bélica, cada uno hará la interpretación que quiera, digamos, de lo que hizo Hamas. Convengamos que Hamas está catalogado por muchos, Naciones Unidas entre ellos, como un grupo terrorista. Okay. Los grupos terroristas saben que están dentro de una guerra que es asimétrica.
lo que está buscando es una cuestión simbólica. No nos olvidemos que se hizo mucha propaganda y mucha cuestión de que se cumplían los 50 años del Yom Kippur. Los 50 años del Yom Kippur, en la guerra del Yom Kippur pasó exactamente lo mismo. Una falla de inteligencia, no se dieron cuenta y los atacaron. Hoy día sucedió exactamente lo mismo. Es una cuestión absolutamente simbólica. Y por otro lado, lo que tenemos es que si me encuadro en este plano asimétrico, en esta guerra asimétrica, uno de los dos es un Estado y el otro es un grupo insurgente. Claro. Ese grupo insurgente, que es Hamás, lo que busca es mantener golpes como este, golpes simbólicos como este, porque según Mao, en su guerra de guerrillas, digamos, en su guerra de resistencia, estos golpes lo que hacen son complementarios a una guerra de resistencia que dura en el tiempo. O sea, jamás no pensaba derrotar a Israel hoy día con este golpe, sino que lo que buscaba era generar el impacto que generó, generar la atracción de mucha fuerza detrás de su causa personal, de Hamás, no de la causa palestina, de Hamás, y ser más relevante que la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina estaba conversando con Israel, la Autoridad Nacional Palestina reconoce a Israel, la Autoridad Nacional Palestina se puede sentar en una mesa a conversar con Israel. Hamás no lo reconoce, y Hamás en sus estatutos, en su constitución, perdón, dice que el Estado de Israel no tiene el derecho a existir, por lo tanto tiene que desaparecer, coincidentemente con Irán. Entonces, lo que está pasando aquí es un golpe simbólico durísimo a Israel. Y Hamás sabía exactamente el volumen de la respuesta. Jorge, entonces se levanta y victimiza a Gaza. Sí. Una pregunta, ¿cierto? Nosotros hemos estado viendo ya algunos impactos de esta guerra a nivel global. Por ejemplo, en Chile el alza de los combustibles. ¿Qué otras incidencias podría tener, cierto, en Chile lo que está ocurriendo en Israel, en Gaza? Desde mi perspectiva, el alza de los combustibles siempre se va a producir en cualquier guerra. Tengan pozos petrolíferos o no tengan pozos. Siempre va a ser. Es lo más delicado, lo más frágil, ¿no es cierto? Y va a pasar. Pero no me parece que Israel sea un socio comercial de Chile de tal envergadura que nos empiece a afectar la economía. Es importante, tenemos relaciones con ellos en muchas cosas, pero no necesariamente que vaya a impactar a nuestra economía. Y la Franja de Gaza, por supuesto que nada. Pero la economía es tan frágil que los precios de los combustibles suben porque es el área que se ve afectada, pero no va a tener un impacto como lo que tuvo la guerra de Rusia-Ucrania, que ya se nos olvidó. La guerra de Rusia, y un paréntesis, el único que ha ganado hasta el momento es Rusia, porque salió en la primera página de los diarios. Sí. La guerra de Rusia-Ucrania a nosotros nos impactó en los granos, nos impactó en el trigo, nos impactó en el aceite, nos impactó en los combustibles, nos impactó en un montón de cosas. Pero esta en particular, si se mantiene encapsulada como está, no debería afectar gravemente a la economía, más allá de los combustibles. El análisis contundente, certero, como siempre, de Jorge Sanz, académico de la Universidad del Desarrollo y analista internacional. Te queremos agradecer una vez más, Jorge, por haber aceptado nuestra invitación a conversar aquí en Buena Costumbre por Metropolitan FM. Muchas gracias, Jorge, que estés muy bien. Que estés muy bien, Álvaro, Constanza, una buena semana. Buena semana. Igualmente igual. Para ti. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.